Bien, continuamos con lo que estábamos hablando el otro día sobre el enfoque cuantitativo, que como habíamos dicho, para recordarles, es el enfoque que más nos interesa, porque somos una carrera técnica. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene esta? Dice que el enfoque cuantitativo es secuencial, es decir, que sigue una secuencia, va del 1 al 2 al 3, y es probatorio, es decir, que hay que probarlo, hay que probar lo que estamos afirmando. Esto significa que cada etapa precede a la siguiente, y esto significa que no podemos saltar o eludir los pasos. En este sentido, el orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase, pero en lo posible hay que mantener el orden. Y habíamos dicho que es importantísimo delimitar, acotar lo que vamos a hacer para que nuestra investigación, nuestro estudio sea realizable. Y una vez que está delimitado, que está acotado, se derivan los objetivos y las preguntas de la investigación. Y para esto hay que hacer una revisión de la literatura. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? En revisar el estado del arte, hasta dónde se ha investigado la temática que yo estoy pretendiendo hacerla, investigarla, estudiarla, analizarla o solucionar algún problema. Y a través de esta revisión de la literatura se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas que vamos a formular, establecemos las hipótesis y a través de estas hipótesis determinamos las variables. ¿Qué son las variables? ¿Qué pasa si X varía? ¿Qué pasa con Y? Si X varía, Y aumenta, disminuye, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos determinado estas variables, trazamos un plan para probarlas. Y esto es hacer el diseño de nuestra investigación. Por lo tanto, empezamos a medir las variables. ¿Cómo vamos a medir estas variables? Por ejemplo, medir temperatura, medir presiones, medir cantidad de habitantes, medir cantidad de estudiantes, pesarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos medido, analizar las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. Es decir, probamos a través de la estadística de que las tomas que estamos haciendo, las muestras que estamos recolectando, sean estadísticamente aceptables. Es decir, que la estadística nos indique de que lo que estamos haciendo está adecuadamente correcto. Y a través de esta validación estadística de lo que estamos haciendo, podemos extraer las conclusiones de nuestra investigación. Entonces, ¿cuáles son las características del método cuantitativo? Es que tiene que ser planteamientos acotados, delimitados, mide los fenómenos que se pueden suceder, que suceden en nuestro medio, en nuestro universo. Para probarla, utiliza la estadística y prueba a través de la hipótesis y de la teoría. El proceso a seguir, a desarrollarse, puede ser deductivo, a través de la deducción, que sea secuencial, a través de una secuencia, probatorio, a través de las mediciones empíricas que deben ser probadas,
y también a través del análisis de una realidad objetiva. En el método cuantitativo, las subjetividades se dejan en lo posible de lado. Las bondades que tiene el método cuantitativo es que a través de, una vez que hemos obtenido los resultados validados por la estadística, podemos generalizarlos a un universo más amplio, lo que nos va a permitir tener mayor control sobre los fenómenos o la ocurrencia de los mismos, nos va a dar mayor precisión, vamos a poder replicar ese estudio en cualquier otro contexto similar, es decir, lo que se ha hecho en algún país del mundo, lo podemos replicar acá, o lo que hemos hecho acá podemos replicarlo en otras latitudes, y también podemos hacer predicciones a través de los resultados. Podemos ver qué es lo que va a pasar más adelante. Y cuando hablamos de secuencialidad, partimos de que cuando estamos haciendo un estudio cuantitativo, más o menos seguimos esta secuencia. Partimos de una idea, a través de la idea planteamos el problema. Una vez que hemos planteado el problema, hacemos la revisión de la literatura y desarrollamos el marco teórico. Luego pasamos a visualizar cuál va a ser el alcance de nuestro estudio a través del marco teórico que hemos desarrollado. Luego hacemos la elaboración de las hipótesis y definimos las variables. Luego hacemos un desarrollo de cómo vamos a realizar la investigación. Una vez que hemos hecho el diseñado de la investigación, hacemos la definición y la selección de las muestras, de las mediciones. Recolectamos los datos siguientemente. Luego analizamos los datos, los probamos, los comprobamos con el análisis estadístico y finalmente extraemos las conclusiones sobre nuestra investigación. Y entonces lo que dice el enfoque cuantitativo, que la lógica es ir de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, sin saltarse de una a otra fase para no perder la secuencialidad. Entonces, ¿qué características tiene el enfoque cuantitativo? Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o de los problemas de investigación. Por ejemplo, determinar cada cuánto ocurren y cuál es la magnitud cuando esto se sucede. Por eso queremos medir y estimar la magnitud. También el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque éste esté en evolución. Por lo tanto, sus preguntas de investigación van a versar sobre cuestiones específicas. Luego, una vez que hemos planteado el problema de estudio, considera la investigación anterior. Esto equivale a hacer la revisión de la literatura, hasta donde ya se ha estudiado el tema que nosotros estamos planteando. Y una vez que hemos concluido la revisión de la literatura, construimos un marco teórico, la teoría que habrá de guiar nuestro estudio, del cual se van a derivar las hipótesis y las variables para que nosotros determinemos si son válidas o no son válidas. Y esta hipótesis la sometemos a prueba a través del empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, si no las podemos probar, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Entonces, no pudimos comprobar lo que pensamos que iba a ser, entonces tenemos que reformular nuestro estudio. De esta forma, estas hipótesis, que son nuestras creencias, yo creo que esto va a suceder, yo creo que esto debería pasar, se generan antes de recolectar y analizar los datos.
La recolección de los datos se fundamenta en la medición de las variables o los conceptos contenidos en las hipótesis. Y para tomar estos datos, para recolectar esta información, se deben usar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Es decir, no podemos hacerlo como nosotros quisiéramos hacerlo o nos indica nuestra lógica. Voy a tomar estas mediciones de esta forma. No, tienen que seguirse rigurosamente las metodologías estandarizadas y aceptadas por la comunidad científica. ¿Para qué? Para que tu investigación sea creíble y sea aceptada por otros investigadores. Es decir, si quieres hacer lo que vos crees que deberías hacer, para que tus resultados sean validados por la comunidad científica, estos los tienes que publicar. ¿Y dónde se publican las investigaciones? En revistas internacionales científicas. Y para que las publiquen, vos tienes que enviar a una comunidad revisora que va a validar si tu trabajo ha seguido los estándares aceptados por esta comunidad. Si no lo has hecho, entonces te van a decir, no está bien hecha esta investigación, entonces reformule nuevamente para que nosotros podamos tomarla en serio. Entonces es importantísimo seguir las cosas que están ya normadas, que están estandarizados y que estén aceptados por la comunidad científica. Esta es la forma de hacerlo y así hay que hacerlo. Si no lo haces así, no te van a tirar pelota. Para que sea medible, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al mundo real. Es decir, en la metodología cuantitativa, tienes que ser medible lo que estás haciendo, tienes que poder medirlo. O sea, tiene que ser algo tangible, algo que lo puedas tocar, algo que lo puedas palpar, algo que lo puedas sentir, algo que lo puedas ver, etcétera, etcétera. Debido a que los datos son productos de las mediciones, se representan mediante números. Estos son cantidades. Y por lo tanto, como son números, podemos analizar a través de los métodos estadísticos si estos números siguen una tendencia razonable. Eso es lo que nos va a dar la estadística. Ok, los números, los datos que me estás presentando tienen una tendencia aceptable. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, a tus hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Es por esto que en el método cuantitativo se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Es decir, que para demostrar tu hipótesis lo tienes que probar, lo tienes que experimentar. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, que son tus hipótesis, y de los estudios previos de la teoría que has revisado, y la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados se encajan en el conocimiento existente. Entonces, la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Es decir, tenemos que desechar las subjetividades en lo posible. Los fenómenos que se observan o se miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, sus creencias, sus deseos, sus tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Es decir, si vos estás haciendo un estudio de lo que sea, no puedes forzar los resultados para que satisfagan lo que vos crees, lo que vos deseas que sea así,
o las tendencias de tu educación que te direccionan hacia ese sentido, o que tus temores sean minimizados a través de los resultados. Por ejemplo, si vos tienes pensamientos muy fuertes en contra de lo que es el aborto, por ejemplo, por tus creencias, por tu educación cristiana, etcétera, etcétera, por todo lo que crees que debería ser así, y de pronto estás inmerso en un estudio sobre el aborto, no puedes forzar los resultados en función de lo que crees que debería ser, sino los resultados deben ser lo que son en función de una medición real, una medición concreta, y lo que salga es lo que tenga que salir, sin que satisfagan tus temores, tus creencias, tus deseos o tus tendencias. Por eso es importantísimo que la investigación cuantitativa, debe ser lo más objetiva posible. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, que es el proceso mismo. Entonces vamos a ir del paso 1 al paso 2, luego las mediciones de una forma muy estructurada, muy bien diseñada. Se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Es decir, antes de recolectar los datos, vos tienes que saber, ya voy a recolectar siguiendo tal metodología. En ese sentido, la investigación cuantitativa intenta generalizar los resultados encontrados de un grupo o de un segmento, muestra una colectividad mayor a un universo o población, y también se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Entonces, como vos estás probando a través de la experimentación o la causalidad tus resultados, puedes, y esa es la gran cosa de la metodología cuantitativa, de que tus resultados los puedes generalizar. Es decir, los puedes llevar a otro grupo, a otro segmento, a una colectividad mayor. Lo puedes hacer como, en algunos casos, como la ley de la gravedad, que es una ley universal, por ejemplo. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse y que también tiene la ventaja de que tus estudios se pueden replicar. Si lo hiciste aquí, en Santa Cruz de la Sierra, lo pueden replicar en Tokio, en Moscú o en algún otro lado. Al final, con los estudios cuantitativos, se pretende confirmar, se pretende predecir los fenómenos que están siendo investigados, buscando regularidad y relaciones causales entre los elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación del fenómeno y la demostración de las teorías. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y de confiabilidad que te va a dar la verificación estadística. Por lo tanto, las conclusiones derivadas van a contribuir a generar conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador va a someter a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y leyes causales. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Esto significa de que tus estudios deben ser lo más objetivos posibles. Para este fin, vamos a utilizar la siguiente argumentación basada en Grinnell y Creswell, que dicen que hay dos realidades: una realidad interna y una realidad objetiva. La realidad interna consiste en las creencias, en lo que crees,
en lo que presupones y en las experiencias subjetivas de las personas, en todas las cosas que has acumulado a lo largo de tu vida, que van desde las muy vagas o generales, que son tus intuiciones, que crees que eso debería ser así, hasta las más profundas, que son tus convicciones bien organizadas. Por ejemplo, el aborto no debe existir, por ejemplo, ¿no? Si eres un cristiano muy devoto o muy creyente. Y desarrolladas lógicamente a través de las teorías formales. Eso lo tenemos todas las personas porque en nuestra mente está toda la acumulación de toda nuestra vida, desde la niñez hasta el día de hoy, todo lo que hemos ido acumulando y hemos ido creyendo y hemos ido pensando que eso es lo que debe ser. Y la realidad objetiva es la que es externa a nosotros y por lo tanto es independiente de las creencias, de lo que nosotros creemos sobre nuestra autoestima, sobre la ley, sobre los mensajes televisivos, sobre la edificación, el SIDA, etcétera, etcétera. Estas ocurren, es decir, que cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella. Por ejemplo, no creo que el aborto debe existir, pero lamentablemente existe, ocurre desde el día 1 de la creación del universo, y lo más probable es que va a seguir ocurriendo hasta el día que se apague la luz en nuestro planeta. Es una realidad que existe, ¿verdad? Y esa es lo que entendemos que es la realidad objetiva. Y el investigador va a buscar esta realidad objetiva. Y la ventaja de que esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. Ok, podemos conocerla. Y bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Es decir, esta realidad objetiva la vamos a investigar independientemente de lo que yo crea, de lo que yo piense, de lo que yo sienta. Para esto se necesita comprender o tener mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones. Para entender cada realidad, el porqué de las cosas, es necesario registrar y analizar dichos eventos. Registrar y analizar. Desde luego, en el enfoque cuantitativo, lo subjetivo existe. Es imposible eliminarlo completamente. Y posee un valor para los investigadores. Pero este enfoque, el cuantitativo, se aboca a demostrar que también se adecúe el conocimiento a esta realidad objetiva que es externa a tus internalidades. Por lo tanto, documentar esta coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos, que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posea determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otros, como ejemplos. Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, significa que debemos modificar nuestras creencias para adaptarnos a esta realidad. Es decir, si lo que demostraste en tu estudio es diferente a lo que vos crees, pues como una persona que pretende ser mejor cada vez, estas tus creencias deben modificarse para que puedan adaptarse a esta realidad. Y ese es uno de los grandes logros, no solamente de un investigador, sino de cualquier persona que busca triunfar en este mundo, de que todo lo que pensemos, lo que pensamos
por nuestras taras, por nuestra crianza, por nuestra sociedad, por nuestra educación, que es lo que debe ser, pero que en realidad no lo es necesariamente. A medida que vayamos avanzando y creciendo, debemos irlas modificando para ser personas cada vez mejores. Y entonces esa es la característica fundamental del método cuantitativo. Básicamente, que la objetividad es una de las cosas más importantes. El segundo gran enfoque de la investigación es el cualitativo. ¿En qué consiste? Este enfoque también se guía por áreas o temas significativos de investigación. En lugar de que las preguntas de investigación y las hipótesis precedan a la recolección y el análisis de datos, la mayoría de los estudios cuantitativos, como hemos visto, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes de la investigación, durante la investigación o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y segundo, para irlas perfeccionando y para irlas responder y para poderlas responder a medida que el estudio va avanzando. Esto hace que esta acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y lo que vamos interpretando de los mismos, por lo que resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que esta característica del enfoque cualitativo no prioriza la secuencialidad, sino más bien la circularidad de que podemos ir y volver o saltar alguna etapa para irla mejorando, para irla cambiando a medida que el estudio va desarrollándose. ¿Cuáles son las características del enfoque cualitativo? Planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos. Y algo que lo diferencia fundamentalmente del enfoque cuantitativo es que no se fundamenta en la estadística. No se requiere la estadística necesariamente para este método cualitativo. El proceso puede ser inductivo, puede ser recurrente, analiza múltiples realidades, miren lo que dice, subjetivas. Y las bondades de este enfoque son que tienen mucha profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualización del fenómeno. Entonces, todas las fases que hemos visto en el anterior, si bien se puede ir de la fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, podemos ir volviendo hacia atrás, hacia adelante o saltando algunas etapas a medida que va avanzando nuestra investigación. Entonces, las características del enfoque cuantitativo es que el investigador o la investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni se han definido por completo. En esta búsqueda, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, en realidad se comienza examinando los hechos en sí, qué es lo que está pasando, y en el proceso se desarrolla una teoría coherente para representar lo que se está observando. Entonces, como ya se estarán dando cuenta, este enfoque es muy apropiado para las áreas de las ciencias sociales, de las ciencias médicas, de la psicología, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma,
Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y un proceso inductivo, que es explorar y es describir, y luego generar perspectivas teóricas. Por lo que en general van de lo particular, de algo muy chiquitito, a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, por lo tanto no necesariamente existen hipótesis en los estudios cualitativos, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, que son, por lo tanto, un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Entonces, ¿cómo se coleccionan los datos? Consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, por ejemplo, sus emociones, sus prioridades, sus experiencias, sus significados y otros aspectos más bien subjetivos. También resultan de interés de las interacciones entre los individuos, entre los grupos o entre las colectividades. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y son experimentadas. Sherman, Webb y Patton definen los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de personas, de interacciones, de conductas observadas, de las manifestaciones de estas. De esta forma, el investigador cualitativo utiliza técnicas variadas, personalizadas, para recolectar la información o los datos. ¿Cuáles pueden ser estas? Observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida, interacción e introspección con grupos o con comunidades. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en construir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, o sea, es un todo, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. En este sentido, la aproximación o el enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación, no hay estimulación de la realidad. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Por lo tanto, busca interpretar lo que va captando activamente. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes que están participando en el estudio, que pueden ser grupos, que puede ser una comunidad, que puede ser una sociedad, etcétera, etcétera. En la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, porque si es un grupo, hay más de diferentes formas de ver la realidad, cada cual ve su propia realidad, por lo menos la de los participantes. Además, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores y de aquellos que van cambiando a medida que van intercambiándose los criterios. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de los datos a ser recolectados. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Entonces, el investigador acá no se puede apartar, sino que está completamente involucrado y es parte misma del fenómeno estudiado. Así, en el centro de las investigaciones está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Y como este enfoque
tiene esas características que las hemos ido listando. Este enfoque cualitativo no pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias. No es su función principal. Ok, aquí yo encontré en el estudio que hice de 20 personas que fuman, cuántas tienen cáncer, cuántas no tienen cáncer, etcétera. No pretende generalizar necesariamente a realidades o a poblaciones más grandes, ni obtener necesariamente muestras representativas, ni siquiera su intención es, ok, a través de esto yo puedo pensar que también puede existir en otros lados. Incluso regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. Pueden ser estudios únicos, se hizo una vez y ahí terminó. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, en forma de anotaciones, en forma de grabaciones y en forma de documentos. Esto hace que el enfoque cualitativo sea naturalista. ¿Por qué? Porque estudia los fenómenos y seres vivos con sus contextos, en sus ambientes naturales y en su cotidianidad, en su día a día. Y es interpretativo, además de ser naturalista, porque intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les brinden o les otorguen. Entonces, ¿cuáles son las actividades principales del investigador? Adquieren un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, aunque mantienen una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. Es decir, está inmerso en el problema, pero debe mantener una perspectiva para poder ver desde afuera lo que está pasando. Utiliza diversas técnicas de investigación, diferentes habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas extensas, todo lo que está anotando, lo que está viendo, cómo reaccionan la gente, las personas, etcétera, etcétera. O a través de diagramas, o a través de mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. Extrae el significado de los datos y no necesita reducirlos a números, ni debe analizarlos estadísticamente, aunque el conteo puede utilizarse en el análisis. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos. No solo registra los hechos objetivos, sino que lógicamente se va involucrando con ellos, desarrollando cierta empatía, se va encariñando con el grupo que está siendo estudiado. En este sentido, el investigador mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes de las personas. En este sentido, hace que la realidad subjetiva en sí misma es objeto del estudio. No se olviden que en el estudio cuantitativo, la subjetividad debe ser desestimada en el mayor grado posible. En cambio, en este enfoque, la realidad subjetiva es una de las partes mismas del estudio. Observa los procesos sin interrumpir, sin alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como lo perciben los actores del sistema social. Es capaz de manejar paradojas, es capaz de manejar incertidumbres, es capaz de manejar dilemas, es capaz de manejar problemas éticos o ambigüedades que se van sucediendo en el grupo. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Ahí habrá uno mejor que el otro. Desde el punto de vista del autor, ambos son muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes formas, diferentes aproximaciones de estudiar los fenómenos.
La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, por lo tanto otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También brinda, la investigación cuantitativa, una gran posibilidad de repetirse y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. En cambio, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión a los datos, riqueza interpretativa, contextualización de los fenómenos o del ambiente o del entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural, holístico de los fenómenos, así como la flexibilidad de los mismos. El método cuantitativo, en resumen, ha sido más usado por ciencias tales como la física, la química, la biología, exactas o naturales, porque es el más apropiado para los fenómenos que estas ciencias estudian. En cambio, el fenómeno cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo le está yendo con sus trabajos? ¿Están avanzando con Aarón? Sí, Nero. Si tienen problemas, me avisan. ¿Ok? A ver, el lunes estoy volviendo a Bolivia voy a estar en el aeropuerto. Así que el lunes no vamos a pasar clase, muchachos. Voy a estar en el aeropuerto esperando un vuelo para el país. Entonces, vayan avanzando con sus trabajos. Nos vemos entonces el siguiente jueves. Chao, muchachos. Nos vemos el enero. Hasta luego. Hasta luego.